El primer caso es un paciente que está ubicado en la unidad de cuidados intensivos, o sea que es un paciente que está bastante grave. Su origen de la muestra es un hemocultivo. El paciente está con un soporte vasopresor, ventilatorio, y los hemocultivos pitan para unos cocos gram positivos. Entonces, cuando ustedes les dicen cocos gram positivos, deben pensar en tres grandes familias: la familia de estafilococos, la familia de streptococos y la familia de enterococos. Entonces vamos a comenzar con los estafilococos. Los estafilococos, así a grandes rasgos, se pueden dividir entre Staphylococcus aureus y Staphylococcus no aureus. Los dos se parecen, pero son completamente diferentes, y lo mismo su virulencia y sus mecanismos de resistencia. Entonces, el que es el más, pues el rey, el más importante, el que siempre deben tener en la mira, es el Staphylococcus aureus. Así salga uno de 3 hemocultivos positivos para un Staphylococcus aureus, siempre hay que ponerle atención, ¿listo? Siempre va a ser una infección. Mientras que los Staphylococcus no aureus, por ejemplo, si es un epidermidis, ahí uno de 3, uno puede ser más que es un contaminante. Entonces, ¿cómo es el perfil natural del Staphylococcus aureus? El Staphylococcus aureus naturalmente pues no tiene como una resistencia intrínseca a ningún antibiótico. Ustedes van a ver el antibiograma así lleno de heces. Pero ¿cuál es el...? Con el paso de los años ha venido adquiriendo mecanismos de resistencia. Más o menos en los años 60 adquirió penicilinasas que le van a dar resistencia, le dieron resistencia a la penicilina. Con eso se fabricó pues la meticilina, que le daba resistencia a esa beta-lactamasa, pero él posteriormente desarrolló un mecanismo de resistencia muy importante, que es el mediado por la mutación de la PBP2. Ustedes sabrán que la PBP2 es la proteína de unión a la penicilina, que es el blanco de acción de los betalactámicos. El Staphylococcus, al expresar el MECA, genera una PBP que es modificada, que se llama PBP2A. Esta le da una resistencia a todos los betalactámicos, incluidos carbapenémicos, para que lo tengan muy en cuenta, que a veces uno ve ertapenem, meropenem para tratar un Staphylococcus aureus meticilino resistente, excepto no le da resistencia a cefalosporinas, como por ejemplo la ceftarolina y el ceftobiprol. Cuando ustedes tienen resistencia a la meticilina, ¿qué opciones terapéuticas tienen? Tienen vancomicina, daptomicina, linezolid, ceftarolina. Para bacteriemias, el de opción sería vancomicina, daptomicina, ceftarolina. Vancomicina es el que ustedes van a tener más a mano. Entonces, después de la oxa van a tener que mirar la vancomicina y su NIC. ¿Qué pasa con la vancomicina? Que la vancomicina, cuando tiene un NIC de 1.5 para arriba, la respuesta clínica del paciente no va a ser nada buena. ¿Y ustedes cómo van a saber si el estafilococo tiene o no un NIC de 1.5? Haciendo esta prueba que se llama el I-test. Entonces, este I-test se recomienda para cuando ustedes tienen un estafilococo con un NIC de 1, y la muestra viene de sangre, de pulmón, una muestra respiratoria, o de líquidos como líquido cefalorraquídeo, líquido articular. Eso es importante, porque si a ustedes les sale un NIC de 1.5, la opción terapéutica no va a ser banco, sino tienen que irse a mirar otro tipo de antibióticos, como la daptomicina o linezolid, por ejemplo. ¿Qué otros mecanismos de resistencia tiene Staphylococcus aureus? Otro que es muy importante es la resistencia a macrólidos, lincosamidas y streptograminas. Entonces, ¿estas quiénes son? Clindamicina, eritromicina. Entonces, esta se media por los genes ERM. La expresión de estos puede ser inducible o constitutiva. Entonces, ustedes siempre tienen que revisar la parejita de antibióticos, la clindamicina y la eritromicina. ¿Por qué? Porque es que a veces la clindamicina parece sensible, la eritromicina resistente, pero en vivo puede generar, inducirse una resistencia y darles un fracaso terapéutico. Entonces, si en el antibiograma no aparece reportado como en este ejemplo, si se evaluó la resistencia inducible a clindamicina, ustedes deben solicitarla al laboratorio clínico.
La otra familia de cocos gram positivos es el enterococo. El enterococo, de los dos, pues hay muchísimas especies, pero de las dos más importantes son Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Se parecen, los dos son muy malos, pero pues tienen sus diferencias. Entonces vamos a comenzar con el Enterococcus fecalis, que es uno de los más frecuentes en la comunidad como generador de infección de vías urinarias y también de peritonitis cuando hay perforaciones de colon. Una clave para saber si es un Enterococcus fecalis es que estos son siempre tiene que ser resistente a quinupristin, dalfopristin. Esta es una resistencia natural de él. Si aparece sensible es que no es un Enterococcus fecalis. Y ¿qué tienen que mirar también? Entre las opciones, entre las resistencias adquiridas está la resistencia a los aminoglicósidos y a la ampicilina. Entonces, ustedes tienen que fijarse muy bien en la sensibilidad a ampicilina y en la sinergia que pueda tener con la gentamicina y con la streptomicina, ya que esos son los pilares de tratamiento. El otro que es el Enterococcus faecium, ese tiene más importancia de pronto es en el ambiente hospitalario donde él tiene una gran capacidad de generar brotes. ¿Por qué? Porque vive en superficies secas por mucho tiempo. También tiene un problema de que puede generar multiresistencia. Entonces, la primera resistencia que él puede tener es la resistencia a ampicilina, que está mediada por la PVP5, que es una PVP que le da una tolerancia a este antibiótico. Ya, el que es el dolor de cabeza para nosotros los infectólogos en el ambiente hospitalario es la resistencia a la vancomicina, que esta es mediada por la expresión de gen BAN-A, que se transmite de bacteria a bacteria por medio de transposones. Entonces, por eso toca tener tanto cuidado con esta bacteria y tan pronto ustedes la vean, iniciar un aislamiento de contacto para evitar un brote y en lo posible es evitar el uso masivo de vancomicina, porque el uso masivo de vancomicina hace que este mecanismo se presione y nos genere un problema en los pacientes, porque estos Enterococcus faecium con producción de VANA y con expresión de son bastante difíciles de tratar. La opción para su tratamiento es la daptomicina a dosis altas y ojalá combinado con un beta-lactámico. La sensibilidad de la daptomicina en los métodos semiautomatizados, o sea, los que da la máquina, no son muy fiables. Por lo tanto, siempre es recomendable que soliciten un e-test para verificar que el enterococo realmente sea sensible. Si el foco no es sangre, sino es abdominal, es muy importante y es muy útil un antibiótico como la tigeciclina, que va a cubrir muy bien este enterococo, así sea resistente a la vancomicina y nos va a cubrir gram negativos y anaerobios. Si la infección es de tejidos blandos y de pulmón, la opción más adecuada sería el linezolid. Y finalmente vamos a hablar del último grupo de cocos gram positivos, que son los estreptococos, que son realmente cualquier cosa menos lo que parece. Entonces, uno de los más frecuentes es el Streptococcus pneumoniae, que como ustedes saben, genera infecciones muy graves como meningitis, neumonías, bacteriemias. Él tiene diferentes mecanismos de resistencia. Uno de los más importantes es la mutación de PVPs, que ya sabemos que son las proteínas de unión a penicilina. Entonces, sus resistencias pueden ser mediadas por PVP1A, PVP2X, PVP2B, las cuales van a generar una resistencia a la penicilina y a las cefalosporinas de tercera generación. Por eso, debido a que cada vez es más frecuente los aislamientos con este tipo de resistencia, por lo menos en líquido cefalorraquídeo, es que la terapia empírica para meningitis es con ceftriaxona vancomicina, ¿sí? Hasta que ustedes no tengan pues una sensibilidad ya súper demostrada, no pueden desmontar ese esquema. Otro mecanismo de resistencia que se ve muy frecuentemente en neumococo es la mutación del ERM, que le da resistencia a clindamicina y eritromicina. ¿Y por qué se presiona tanto este efecto? Por el gran uso que se hace de estos antibióticos para tratar infecciones de la comunidad como son otitis o faringitis.
El Streptococcus mitis es realmente pues bastante engañoso, ¿sí? Él aparentemente puede ser, o sea, ustedes ven el antibiograma y ven que es sensible a todo, pero realmente, ténganlo en mente, él tiene una resistencia a cefalosporinas de tercera, ceftriaxona, tiene también una tolerancia a vancomicina y en 24 horas, si lo usan en monoterapia, en la daptomicina, puede generar resistencia a daptomicina. Entonces, con esta bacteria hay que tener mucho cuidado y siempre tratarla en combinación a dosis altas de ceftaroline y daptomicina. Dosis altas de dapto son 12 miligramos kilo día. Volviendo al caso de nuestro paciente, este paciente, pues cuando pitaron los cocos gram positivos se le hizo un panel de sepsis por FilmArray, que ustedes sabrán que es una PCR múltiple que detecta mecanismos de resistencia de algunos patógenos. De Staphylococcus aureus en específico detecta la resistencia mediada por MECAM. En este caso se identificó un Staphylococcus aureus con detección de MECA, o sea, resistente a meticilina. Ya cuando salió el perfil completo, tenía un MIC de vancomicina de 0.5. Se inició vancomicina con el resultado del FilmArray, se tomaron hemocultivos de control a las 72 horas para evaluar si correspondía o no a una bacteriemia complicada. Se retiró el foco, que era el catéter, y el ecocardiograma fue negativo para vegetaciones, o sea, el tratamiento fue exitoso. Nuestro segundo caso va a ser de un paciente que sufrió una herida por arma de fuego en el abdomen. Por lo tanto, presentó como complicación una peritonitis generalizada porque hubo una lesión de colon. Y en el momento de la cirugía, el cirujano tomó cultivo del líquido peritoneal y de ese cultivo se rescataron bacilos gram negativos tipo enterobacteria. Todavía no nos dan el reporte del antibiograma final. Entonces, ¿qué pueden pensar ustedes de las enterobacterias? Las enterobacterias pues son un grupo muy grande de microorganismos que tienen diferentes resistencias naturales dependiendo del grupo donde estén. Entonces vamos primero a revisar los grupitos de las enterobacterias para que se vayan aprendiendo las resistencias naturales. Entonces el grupo 1 está formado por Escherichia coli, Salmonella, Shigella y Proteus mirabilis. Entonces, ¿cuál es el perfil de resistencia de estas bacterias? Ustedes van a ver el antibiograma y su perfil natural es ese, ser sensible prácticamente a todos los betalactámicos. El segundo grupo va a ser conformado por Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytocas, Helicobacter pyogenes y Helicobacter amylonaticus. En estos, ¿cuál va a ser su resistencia natural? Ser resistentes a la ampicilina sola, no la ampicilina sulbactam. Y en el caso de la Klebsiella oxytoca, ellos tienen una beta-lactamasa que le da resistencia a la cefazolina. El tercer grupo es el de las AMSES, que llamamos los AMSES, que son cefalosporinas cromosómicas inducibles. Entonces, en este grupo, ¿quiénes están? Morganella morgani, Providencias, Proteus, pero en los indol positivo, que son los Proteus vulgaris y Proteus peneri, Citrobacter fruendi, Hapnia albei, Enterobacter y Serratia. Entonces, en estos ustedes que deben ir a mirar el cefoxitin y el cefotetán, ¿sí? Que esos son hidrolizados por este tipo de cefalosporinasas. ¿Y cuál es la mejor opción terapéutica de este grupo? Los carbapenémicos. Entonces ustedes tienen que irse a mirar directo este grupo de antibióticos para saber si esa opción les sirve o no. Otro grupo, la resistencia, otro mecanismo de resistencia, la resistencia a inhibidores de beta-lactamasa, o que son conocidos como mecanismo IRT. ¿Cuáles son los inhibidores de beta-lactamasa? Pues que se van a afectar por este mecanismo, el sulbactam, el tazobactam y el clavulánico, ¿sí? Dejo por fuera los otros inhibidores nuevos, que son el avibactam y el bacobactam, porque esos pues no quedan inhibidos por esta enzima. Las beta-lactamasas de espectro ampliado. Entonces vamos a comenzar a hablar de las beta-lactamasas desde el espectro más pequeñito hasta el espectro más grande. ¿Listo? Entonces, las de espectro ampliado son aquellas que solamente hidrolizan la ampicilina, las cefalosporinas de primera y segunda generación, o sea, cefalotina, cefuroxime y los inhibidores de beta-lactamasa como el tazobactam y el clavulánico. Estas son
Acuérdense, estas son enzimas que se adquieren, ¿cómo? Que se adquieren por plásmidos, listo. Entonces, estas son las que uno tiene que tener tanto cuidado en el control de infecciones porque se pasa muy fácil una bacteria a la otra. Betalactamasas de espectro extendido, estas ya nos van a generar más daño. ¿Por qué? Porque van a hidrolizar las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, ustedes, ¿qué deberían buscar en estos antibiogramas? Ceftazidima y cefotaxime. Y mirar si se realizó pruebas confirmatorias de betalactamasa de espectro extendido. La mejor opción terapéutica en este caso también son los carbapenémicos. En este caso de BLES puede haber combinación de BLES con AMSE, entonces por eso es importante mirar los marcadores, si son cefamicinas o estos. Este es el caso que les estaba hablando, cuando hay la combinación de BLE con combinación de AMSE. Entonces, en este ejemplo, pueden ver que hay una BLE positiva con resistencia a cefoxitina. Y finalmente, pues llega la que más temor nos da, que son la resistencia a carbapenémicos. Entonces, la resistencia a carbapenémicos puede ser por carbapenemasas de la clase A, que son serina carbapenemasas, clase B, que son metalocarbapenemasas, o clase D, que son las oxas. También la resistencia a carbapenémicos puede ser no mediada por carbapenemasas, sino por hiperproducción de las mismas AMSE, o sea, las cefalosporinasas de las que hablamos anteriormente. En ese caso, el primero que va a ser hidroxilizado va a ser el imipenem. Otro mecanismo que nos da resistencia a carbapenémicos es el cierre de porinas y finalmente nos da las bombas de expulsión. Entonces, acá vamos a ver unos ejemplos de resistencia adquirida. Entonces, en este panel de FilmArray vemos que se identificó una Klebsiella pneumoniae y que se detectó una sericarbapenemasa, o sea, una KPC. En este vemos también un rápido de Carba-NP, ¿sí? Que es una prueba colorimétrica que cuando hay presencia de carbapenemasas se torna de rojo a amarillo. Entonces, cuando es un mecanismo que no es mediado por carbapenemasas, por ejemplo, por una bomba de expulsión o por un cierre de porinas, esto no va a cambiar de color. Otro mecanismo para mirar si hay resistencia o no es la prueba de los CITES. Como ustedes pueden ver en este hangar en el centro, hay un MIC para el lactapenes mayor a 32, que está completamente lleno de bacteria alrededor del ITES. Y al lado vemos una prueba de EDTA, que es la prueba que se debe realizar siempre para identificar si la enzima es del grupo B o una metalocarbapenemasa. ¿Por qué es tan importante verificar si es una enzima o no metalocarbapenemasa? Porque hay unos antibióticos de última generación que no son activos para este tipo de enzimas. Volviendo al caso, en el abdomen se recuperó una Klebsiella pneumoniae productora de serincarbapenemasa y como pues al ser abdomen se inició terapia con tigeciclina dosis altas de tigeciclina es dosis de carga de 200 miligramos, seguido de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 12 horas, asociado a aminoglucosio. Y para terminar el tercer caso, vamos a hablar de un paciente que está en su día 21 de hospitalización en cuidado intensivo, día 14 de ventilación mecánica, quien comienza a presentar trastorno de la oxigenación, fiebre, leucocitosis y cambios en las secreciones traqueales. Se sospecha por todo lo anterior una neumonía asociada a la ventilación. Se le realiza pues esta TAC, donde vemos pues áreas de ocupación alveolar, se le realiza una fibrobroncoscopia y de esa fibro se realiza un cultivo de lavado bronquial donde hay crecimiento de bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa. Entonces, ¿qué son los no fermentadores de lactosa? Ustedes cuando van al laboratorio de microbiología se van a dar cuenta que los bacilos gram negativos o todas las muestras donde hay bacilos gram negativos se cultivan en un medio, en un agar que se llama agar McConkey, ¿sí? Ese agar McConkey tiene azúcares, tiene lactosa, entonces los que fermentan lactosa se ven en color fucsia, los que no fermentan lactosa se ven así, casi que transparentes. Entonces, entre los que no fermentan lactosa están Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Cinetobacter baumannii y Stenotrophmonas maltophilia. Los fermentadores de lactosa son casi todas las enterobacterias
que vimos antes. Entonces vamos a hablar de Pseudomonas aeruginosa, que pues es la superbacteria. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia per se intrínseca a múltiples antibióticos y adicionalmente tiene una gran facilidad de adquirir mecanismos de resistencia, sin contar con que es un germen altamente virulento que le genera mucho daño a los pacientes. Entonces, ¿cuál es su resistencia natural? Su resistencia natural es a la siguiente: antibióticos, cefalosporinas, excepto el ceftazidime, cefepime y los nuevos antibióticos, como son los ceftolosanta azobactam, ceftazidime avibactam, carbapenémico como el ertapenem y anlatigeciclina. Eso no lo vayan a olvidar, o sea, si van a cubrir un abdomen, usualmente hay que combinarlo con un aminoglicósido con la latigeciclina para optimizar el cubrimiento de pseudomonas. Entonces, este es su perfil natural. Acá en este antibiograma están solamente los antibióticos que tienen actividad para pseudomonas. No tiene sentido colocar antibióticos en el antibiograma que no tienen actividad para esto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos más importantes de Pseudomonas aeruginosa? El problema es que Pseudomonas no nos va a buscar un mecanismo puro, sino una serie de mecanismos combinados. Entonces, el primero, como el más usual, es la de represión de beta-lactamasa cromosómica tipo ANSI, o sea, una beta-lactamasa que ella tiene propia. Entonces, cuando se reprime, le da resistencia a cefepime, a piperacilina tazobactam. Cuando ella adicionalmente cierra, o sea, muta la porina o PRD, se va a presentar una resistencia al imipenem, ¿sí? Entonces, ante la resistencia a carbapenémicos, que el imipenem es uno de ellos, hay que solicitar siempre las pruebas que nos van a sugerir qué mecanismo de resistencia está detrás de esto. Entonces, el Rapide Carbanep, que es la prueba que vimos que cambia de color, el LDTA, que nos va a permitir evaluar si es una metalocarbapenemasa, el test de ceftolosane-tazobactam y el sensidisco de ceftazidime avibactam. Entonces aquí vemos varios ejemplos de el Rapide Carbanep, como cambia de color en algunos y en otros pues se queda rojito en los que no son mediados por carbapenemasa, y pues acá vemos una super pseudomonas resistente todo, inclusive al ceftolosane-tazobactam, que es esa tirilla que vemos ahí, inclusive cubierta por las mismas pseudomonas. Entonces, otro de los mecanismos que es muy importante es la presencia de bombas de expulsión. ¿Cuál es el dolor de cabeza con las bombas de expulsión? Que las bombas de expulsión afectan varios grupos de antibióticos a la vez. Nos afectan beta-lactámicos, nos afectan quinolonas y nos puede afectar también los aminoglicósidos. La bomba que más acción tiene es la Mexab o PRM, y el problema es que es inducida por el uso de ciprofloxacina. Entonces, ojo con eso, cada vez que formulen ciprofloxacina, acuérdense que pueden estar presionando este mecanismo y generarle pues al paciente una columna de represión, una colonización de su flora, de sus propias pseudomonas, y si se enferma por una infección de pseudomonas va a ser bastante complicado tratar. Aquí vemos otro prueba y test de ceftolosane-tazobactam con una sensibilidad adecuada. Volviendo al caso, el reporte final del cultivo de lavado bronquial era una Pseudomonas aeruginosa, tenía una resistencia a carbapenémicos, se le hizo la prueba de Rapide Carbanep, la cual fue positiva, o sea que sí era un mecanismo mediado por enzima. El EDTA fue negativo, o sea, era una serincarbapenemasa o una carbapenemasa del grupo A. El MIT de ceftolosane-tazobactam era en 16, que pues es casi que resistente. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues que no era una resistencia tan alta, se hizo una combinación de ceftolosane-tazobactam a 3 gramos y beca 8 horas asociado a aminoglicósido 500 miligramos día, con lo cual hubo una respuesta adecuada. Otra opción terapéutica para este caso hubiera sido utilizar ceftazidime avibactam, 2.5 gramos cada 8 horas. Entonces, en conclusión, recapitulando, ¿ustedes qué tienen que pensar cada vez que reciben un antibiograma? Evaluar el estado clínico del paciente.
el origen de la muestra. Si es una orina, si el paciente tiene una bacteriuria asintomática, pues realmente pues no tienen que correr ni tienen que tratar el paciente, pero pues si es un hemocultivo, una neuroinfección, pues ahí sí tienen que correr y hacer todas las pruebas confirmatorias, evaluarse resistencias naturales, resistencias adquiridas y si hay sinergias para, en dado caso de que hayan resistencias, poder dar una terapia más efectiva. Entonces, pues la idea es que ya dejen de estarse asustando cuando vean un antibiograma y puedan analizarlo paso a paso para tomar la mejor decisión a la hora de elegir el antibiótico. Aquí están para que me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por la charla del día de hoy sobre este tema tan importante eh, en cualquier tiempo y en cualquier ámbito de la labor médica. Por ahora en los comentarios no he visto que haya de pronto ninguna duda. Si tienen alguna duda la pueden dejar ahí mismo. Y también en los comentarios les dejo el link de asistencia de de la charla que acabamos de ver para que lo puedan eh, llenar. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias y Con muchas mucho gracias a todos gusto. quienes nos acompañaron en el día de hoy.